y yo necesito que me la suban a la plataforma. Ahí estaba el espacio. Doctor, buenas tardes, ¿cómo está? Bien, ¿qué más, Esteban? Bien, doctor, me alegra. Doctor, resulta que hay algo raro y es que algunos compañeros no les dejaba subir las diapositivas hasta ayer, no sé si ahorita ya. Entonces, no ¿Por sé qué si algunos? ¿Será que ya la había sí, subido alguien? Solo uno del grupo la tiene que subir. eso nos dimos cuenta después, no sé, por ahí, María Alejandra, ella me ha comentado, Barrios, Alejandra Barrios. ¿Ya la pudiste subir, No, María? María, bueno, doctor, si alguien no la pues, pudo subir, seguramente nos dirá. no por eso, vea. Solo la puede subir el que pertenece al grupo, ¿cierto? Tiene que pertenecer en el grupo para subirla. O sea, yo después restringí para que no se viera sino una sola actividad porque se veían todas, entonces por eso ustedes no sabían a qué grupo pertenecían, ¿cierto? Después quedaron solos, ¿cierto? Sí, doctor. Doctor, buenas tardes. Buenas tardes. Profe, Dale, Kate. en el caso de nosotros, pues a ninguno del grupo 5 nos permite subir la presentación. Por ese motivo, yo se la envié el día de ayer al Ah, correo. bueno. Bueno, entonces yo reviso ahora porque pues yo lo que necesito de la presentación ahí es como eh, la prueba para la universidad que se hizo la actividad, ¿cierto? No es por más, porque realmente la actividad pues hoy va a quedar grabada, va a quedar expuesta, pero como es por grupos, para que quede la evidencia como de la nota ahí, ¿sí me entienden? Esa es la razón por la que yo quiero que sea en la plataforma. Bueno, entonces, ¿quién pertenece al grupo uno? Buenas tardes, doctor. Nosotros. Manuela. ¿Está Exacto. Manuela con quién más? Buenas tardes, Eh, doctor. ¿Manuela con? Ricardo y con Sebastián Merchan. Bueno, entonces, ¿quién quiere arrancar? Doctor, si quiere, yo arranco. Entonces que arranque Manuela. Listo, doctor. Bueno, Listo. Buenas tardes a todos. Bueno, a nosotros nos correspondió el grupo uno. Está conformado por Ricardo Augusto Mora, Sebastián Merchan y Manuela Martínez. Bueno, en la tabla de contenido, entonces encontramos qué es la demografía, aspectos que generan cambios en la población, cuál es la importancia actual de la demografía, pirámide poblacional, índice de masculinidad, aplicación índice de masculinidad en el departamento de Antioquia y referencias. Bueno, entonces, ¿qué es la demografía? La demografía es una ciencia que estudia las poblaciones humanas. El objetivo de la demografía consiste en estudiar los movimientos que se presentan en estas poblaciones. Bueno, por lo tanto, pues es importante entender que las poblaciones pues están sometidas en un contexto social y en un ambiente geográfico. Bueno, por lo tanto, pues esto hace que las poblaciones tiendan al cambio. Es así como la demografía se basa en dos determinantes que son el estado y la dinámica. Bueno, entonces el estado de la población hace referencia a su tamaño, a su distribución territorial, estructura por edad, sexo u otros subgrupos de interés. Bueno, y la dinámica entonces se enfoca en elementos que pueden provocar pues cambios en el estado a lo largo del tiempo. En este sentido, pues hacen parte de la fecundidad, la mortalidad y la migración, que son pues los componentes de mayor interés. Bueno, entonces, ¿cómo se generan los cambios en el estado de una población? Entonces, la población está sujeta a unos cambios continuos y estos se deben a procesos de entrada y salida. El número de personas, pues, de personas que residen en un lugar, una localidad, pues este puede decrecer, puede mantenerse constante o puede, pues, incrementarse, ¿cierto? Y pues esto es el resultado del
de número de nacimientos, de las defunciones, de los emigrantes o inmigrantes. Bueno, la importancia de la demografía en la actualidad. Esa es la pregunta base. Bueno, entonces, es en la central. Bueno, entonces, el estudio del estado y la dinámica poblacional y su evolución son fundamentales a fin de diseñar programas para el desarrollo de los pueblos. Bueno, entonces, el tamaño de la población, la edad de los residentes, el género, la ocupación, los niveles de educación, los ingresos. Bueno, esto son algunas variables que son utilizadas pues, por los profesionales para establecer estrategias de trabajo, tanto en el sector público o privado. Bueno, pues estas requieren, bueno, y estas a continuación se señalarán pues algunas áreas que requieren pues este estudio demográfico para que sea de una manera, su labor sea de una manera más exitosa. Bueno, entonces entre esas se encuentran planificación, de nuevos programas como salud, educación, distribución equitativa de los recursos. Bueno, pirámide poblacional. Una pirámide poblacional corresponde a un gráfico con distribución por sexo y edad de la población de una localidad o un país en un momento particular en el tiempo. Bueno, esta pirámide poblacional nos va a permitir hacer un análisis visual del comportamiento de los componentes de la dinámica demográfica y de la presencia de ciertos hechos que pueden pues afectar la población, por ejemplo, guerras, epidemias, migraciones. Bueno, entonces en esta gráfica logramos ver una figura de barras horizontales que son pues, los segmentos de una generación o conocidos como cortes. Bueno, estos deben de tener una igual amplitud y debe ser por lo general de 5 años. Entonces, esta hace parte de un eje común y se presenta hacia la derecha la población que es femenina y hacia la izquierda la masculina. Bueno, a su vez, eh, bueno, esa debe tener igual amplitud, los grupos de edad, como dije anteriormente, y debe estar clasificada por sexos. Bueno, entonces, en el eje de las abscisas se representa la población total o porcentaje de la población. Y en el eje de las ordenadas, Y, se presenta la edad simple o grupos de edad. Continúo, doctor. Continúe. Bueno, em, bueno, entonces, en la base de la pirámide logramos ver que se encuentran las edades más jóvenes y en la cima las más viejos. Bueno, entonces cada vara representa el peso relativo, ¿cierto? Tico, Eh, pero ese es el tema de ustedes. sí, doctor, construir una pirámide poblacional. Ah, no, pero construir la pirámide para los datos que tenían ahí. Ah, listo, doctor. Entonces ya lo Sí, sí, este adelantamos. tema, porque este tema lo tiene otro grupo. Doctor, es Ah, que eso estábamos hablando por el grupo de WhatsApp, como que varios tenemos pirámide de población. No, es que todos tienen que construir la pirámide poblacional para un departamento diferente. Sí. Eso sí es una tarea de todos. Ah, ok, porque por ejemplo, el tema de nuestro grupo es qué es una pirámide poblacional y los tipos de pirámide y Y construir cómo el se ejercicio. construye, sí. Sí, ah, ok. Ese sí es el tema del grupo, donde el Grupo grupo debe 4. decir cómo se hace, cómo hace para calcular la barra de la izquierda, la de la derecha, qué grupos etarios se utilizan, cuáles son las pirámides regresivas, cuáles son progresivas, sí. Entonces, eso es para el grupo que le corresponde pirámide. listo, doctor. Lo que pasa es que hicimos Todos los grupos, además de la exposición, o sea, el tema era corto, además de su exposición, deben entregar una pirámide poblacional. O sea, en este momento lo que yo espero es que me muestren la gráfica de la pirámide que le correspondió. No recuerdo si a ustedes les correspondió el primer grupo, era como Sí, Antioquia, doctor, creo. sí, doctor. Listo, ya la Sí, ponemos. Listo. exactamente, eso es. Bueno, entonces aquí logramos ver la población total censada por áreas y sexos según departamentos y grupos de edad en el 2005 para el departamento de Antioquia. Entonces, pues a partir de esta tabla se tomaron los valores para construir la pirámide poblacional.
Listo. Esta fue la pirámide poblacional que construimos. Entonces, aquí, pues como decía anteriormente, entonces, pues esta pirámide poblacional debe estar, o sea, se representa en peso relativo. Entonces, en este caso tomamos la población de 0 a 4 años de edad, la población femenina, y se dividió entre la población No total. necesito que expliquen cómo se hace porque eso le corresponde al grupo de compañeros. Ah, listo, doctor. Bueno, Si entonces esta fue ustedes la... leyeron algo de pirámides, ¿sí? Si ustedes leyeron algo, podrían decir qué tipo de pirámide es. Sí, doctor. Respecto pues a lo que leímos, esta, Esta de ustedes. sí, doctor, esta pirámide corresponde pues como a una pirámide de transición. ¿Por qué? Porque en la base logramos ver una disminución de la natalidad y en la cima logramos ver una disminución de la mortalidad. Aunque pues no, no corresponde pues a esta gráfica de cierta manera, eh, pues como que no cumple con todos los requisitos para ser de población de transición. O sea, Bueno, en esta esta, población, una pregunta, ¿la población es una población joven o una población vieja? doctor, es una población joven porque se encuentra, el mayor grupo de población se encuentra entre los 5 y los 19 años. Bueno, Y también, listo. Eso es ya, todo con su pirámide. Simplemente que me la suban al, a la plataforma si es posible. listo, doctor. Continúo yo. Sí, lo que necesitamos del tema, a ustedes se les pidió el índice de masculinidad también. Sí, doctor. Bueno, de Antioquia. Sí, doctor de Antioquia. Eso, exactamente. Listo. Entonces, de manera general, entonces el índice de masculinidad es un índice demográfico que expresa la razón de hombres por mujeres existentes en un determinado territorio. Listo. Bueno, un ejemplo bueno, no, me pase. No el Bueno, listo. ejemplo, necesitamos es el dato de Antioquia. Sí, doctor, listo. Entonces, hay análisis de la gráfica del índice de masculinidad. Bueno, entonces, respecto pues a esta gráfica, logramos construir el índice de masculinidad del departamento de Antioquia. Pásale. Bueno, listo. Eh, Respecto pues a esta gráfica, logramos ver que el rango de edad de 0 a 4 años, el índice de masculinidad de 104,89. De 100 a ¿Ese 104, índice está en porcentaje? sí, doctor. ¿El índice se calcula en porcentaje? Sí, doctor. Entonces, ¿cómo interpreta ese 104,89? Que sería que o sea, en la población del departamento de Antioquia hay 104,89 varones por cada 100 mujeres. Por Y, cada 100. sí, doctor. Bueno, sí, porque lo transformaron pues, a porcentaje, pero realmente el índice de masculinidad es de 1,04. Quiere decir, o 1,05, quiere decir que por cada hombre, ¿cierto? Por cada mujer hay 1,05 hombres, ¿cierto? ¿Sí? Sí, doctor. Bueno, no es necesario Y, pasarlo a porcentaje. ok. Los índices generalmente no se pasan a porcentaje, a no ser que, pues, o sea, pues es de una cifra pues muy ínfima, pero generalmente los índices dan así, o sea, pues, de 1 a 5, o sea, uno dice, por cada uno hay 5, por cada dos hay tal cosa, ¿cierto? Porque el resultado le da a uno así. ¿Listo? Listo, doctor. Bueno. Me llama la atención de 100 a 104 años. A ver, devuélvase, ¿qué es eso? Sí, doctor, es que en la tabla que aparecía en la de población de Antioquia aparecía hasta la edad de 100 a 104 años. Sí. Por eso, pero para toda Antioquia, ¿cuál es el índice de masculinidad? Sería el índice total del departamento, doctor, 93,60. O sea que por O sea, cada, 94.
Por cada Sería 94 hombres hay 100 mujeres. 100 mujeres. Listo. Ok, Listo, doctor, muchísimas gracias. listo, muy bien. El siguiente grupo, el grupo 2. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. ¿Quiénes son los del grupo? Camila Caicedo, Juan Miguel Páez, Simón Garay y mi persona, María Alejandra Barrios. ¿Quién quiere exponer? Juan Miguel, ¿puedes presentar por favor pantalla? Sí, ya estoy organizando para presentar. ¿Y Simón está? Sí, doctor. Ah, ¿y qué tal si Simón nos explica esto de los censos? Ya que nadie dijo que quería exponer. Entonces, Doctor, ¿me puede indicar si se está viendo la presentación? pues yo la estoy viendo, no sé sus compañeros. Sí, se está viendo. Yo sí lo veo. Doctor, si quiere, yo puedo explicar. Explique Simón, por favor. Bueno, buenas tardes, doctor. Buenas tardes, compañeros. ¿Se me escucha bien? Sí, perfecto. Listo. Entonces, a nuestro grupo le correspondió hablar de qué son los censos y cuáles son sus fases. Esa es como la pregunta principal, pero vamos a dar como unas pequeñas características. El contenido de nuestra presentación se va a basar en 6 ejes: la definición, los objetivos, las características de un censo, los principales temas de un censo, las fases de un censo y a la final pues vamos a mostrar la pirámide poblacional y el índice de masculinidad para el departamento del Quindío. Bueno, entonces primero debemos ubicar los censos, que es una herramienta demográfica que está clasificada pues en la estática durante la recolección de la información demográfica. Siguiente diapositiva. Bueno, un censo, Y perdón un momentico. Devolvamos la diapositiva. Entonces, repítame qué es que está clasificada entre la estática, ¿cómo así? pues doctor, estos son como las formas en que se recolecta toda la información que se puede utilizar Pues, para la demografía. eso sí, Entonces está entonces, clasificada dentro de esta rama. no por eso. De las formas de recolectar la información, porque es que como los compañeros tienen que, todo el otro grupo tiene que comprender eso, entonces existen formas estáticas y formas dinámicas, ¿cierto? Las formas dinámicas son las que son permanentes. Las estáticas son las que se hacen en una sola oportunidad. Entonces, por eso, pues, o sea, para que entendamos. Eh, en, cuando se hacen en una sola oportunidad la recolección de la información, o sea, que no es que todos los días estamos mirando a ver quién, por ejemplo, quién se enfermó, quién nació, quién se murió, que sería una estadística dinámica, o una obtención de información demográfica dinámica, tenemos una información que es estática. A las personas se les mide una sola vez y esa medición de una sola vez se puede hacer de dos formas, o con encuestas por muestreo o por censos de población. Ahora sí vamos a los censos. Adelante, Simón. Gracias, doctor. Bueno, primero vamos a hablar de qué es un censo. Voy a dar un poquito como de historia, ya que se considera que el censo es como una de las herramientas más antiguas que se han utilizado para recolectar todo este tipo de información, e incluso se dice que esta técnica se utilizó 3000 años antes de Cristo. Entonces, pues es importante recalcar eso y así denotar la importancia que tiene hoy en día.
Entonces tenemos que un censo se basa en un conjunto de operaciones que consiste en reunir y elaborar datos demográficos para posteriormente ser publicados, ya sean datos demográficos tanto económicos o sociales, de las personas que habitan un determinado territorio o ya sea a nivel nacional. Y pues los censos tienen diferentes características. Siguiente diapositiva. Qué pena. Vamos a hablar primero de los objetivos. Entonces, los objetivos de un censo son principalmente determinar los cambios en la magnitud y la composición de la población, proporcionar unas bases para las proyecciones de la población, son una fuente básica de los países en desarrollo para el estudio de la migración, como ya se mencionó anteriormente, y permite por medio de los métodos indirectos estimar la fecundidad y la mortalidad. Esto ya también lo veremos con la pirámide poblacional. Y también permite analizar interrelaciones entre las características demográficas y socioeconómicas de individuos y hogares. Y aparte de esto, también pueden ser utilizados por grupos de investigaciones o incluso para, pues, hacer estudios y buscar como soluciones o así. También son útiles para eso. Bueno, entonces, las características de un censo son principales que la información pues es confidencial y los censos siempre son financiados por el Estado. Y lo más importante es tener un territorio, un área bien definida para poder realizarlo. Tienen la característica de la universalidad, que incluyen todos los miembros que están en este determinado área. Hay una unidad censal, pues es como el individuo, la vivienda o así que se va a incluir. Una simultaneidad, que todo se debe referir como un momento preciso en el tiempo, y una periodicidad, que pues esta característica es que deben ser realizados periódicamente. Bueno, los principales temas de un censo poblacional van principalmente en 5 ejes, ya sea geográficos, que es como por ejemplo en qué zona están ubicados, rural, urbana, demográficos, que es como saber información sobre el hogar o las relaciones que hay en el núcleo familiar. De educación, pues es algo principal de acá, es el alfabetismo y el nivel pues de instrucción que tiene cada persona de allí. Una actividad económica, si principalmente si la persona es activa económicamente o no. Etnia o religión, pues ya son como demás características de este territorio, de una población que se quieren analizar. Bueno, vamos a hablar de las fases de un censo, son 3. La primera fase es el preempadronamiento, que es donde aquí se da toda la preparación que se debe tener para posteriormente hacer la recolección de la información. Principalmente, aquí hay que primero hacer una sanción legal por medio de un decreto de ley. Posteriormente definimos un cronograma de actividades. El trabajo geográfico y cartográfico es para, como lo dijimos anteriormente, que es muy importante definir un área en específica. Y tenemos una preparación de cuestionarios que debe ser reducido y precodificado. Y un censo piloto que es para saber los tiempos de respuesta como en cada vivienda o así, para pues tener bien preparado el cronograma y saber si es un adecuado cuestionario. La segunda fase es el empadronamiento, que en esta es toda la recolección de la información de los datos que queremos por los cuestionarios, y hay 2 formas principales, que son el censo de jure o derecho y el censo de facto o de hecho. Que el censo de jure o derecho es que se enumeran las personas según sea el lugar de residencia habitual, independientemente de su presencia o ausencia el día del censo. El censo de facto o de hecho es que después les pregunta a las personas que se encuentran en el momento del censo, si independientemente de si viven ahí o no viven ahí, por ejemplo en una vivienda. Y la última fase es el post-empadronamiento, que es la fase
final del censo, que aquí es donde se realiza toda la revisión, codificación, digitación, todo el procesamiento estadístico y la posterior publicación de los resultados. Bueno, aquí vamos a hablar sobre la pirámide poblacional. La hicimos con los datos que tenemos de un censo del Quindío en el 2005. Como podemos ver, es una pirámide progresiva, ya que vemos que tiene una base más ancha que, que la parte superior, por lo que tanto se ve un aumento como en los fallecimientos y que es una población principalmente joven. También vemos que la primera barra, las primeras están un poquito disminuidas, por lo tanto vemos una disminución en la natalidad. Y pues ya lo que lo van a explicar los compañeros después, cuál es información la compone. Bueno, en el índice de masculinidad vamos a hablar uno para todo el total del departamento del Quindío, que es que por cada mujer hay 0.95 hombres. Y pues ya como usted lo dijo, doctor, ya otro grupo va a explicar cuál es la definición de este y cómo lo obtendríamos, pero aquí en la diapositiva podemos ver un poco de eso. Esta es la bibliografía, como le digo, utilizamos un censo del 2005, doctor, y pues espero que les haya gustado y hayan aprendido, y feliz tarde para todos. Gracias, doctor. Bueno, está muy claro. Siguiente grupo, del tercero. Buenas tardes, doctor. Ya comparto pantalla. ¿Ya se ve? Expone Valentina Patiño. Buenas tardes. A nuestro grupo le correspondió la temática de... Un momento, por favor. ¿Qué son las estadísticas vitales y para qué se utilizan? Siguiente, por favor. Bueno, en nuestra tabla de contenido tenemos qué son las estadísticas vitales. En segundo lugar tenemos para qué se usan las estadísticas vitales. De tercero tenemos la pirámide poblacional y cuarto el índice de masculinidad para el departamento del Caquetá. Estadísticas vitales. Entonces, las estadísticas vitales es un proceso en que se registra la información y se reporta la frecuencia o la ocurrencia de acontecimientos vitales específicos, como los nacimientos y defunciones, definidos por el sistema, señalado en el momento y en el lugar en el que sucedió. El más importante sistema de registros para estos análisis es el registro civil. Su misión consiste en registrar los eventos vitales en una localidad o país en forma continua y permanente. Los registros civiles constituyen la fuente de las estadísticas vitales. Su aplicación viene de épocas muy antiguas. Al inicio, la Iglesia era la encargada de esta actividad, pero pues actualmente, desde el siglo XIX, el Estado comenzó a responsabilizarse más de esto y hoy en día la mayoría de los países tiene una institución encargada de esto y también se le denomina, como en Colombia, registro civil. Estos hechos o sucesos vitales pueden ser anotados en los registros en dos formas diferentes, según el lugar de ocurrencia del hecho y según el lugar de residencia de la persona objeto del hecho. Se recomienda utilizar para este tipo de análisis los registros según el lugar de residencia habitual, ya que pues, puede ser difícil en el análisis interno en las diferentes áreas geográficas de un país. Entonces, las características. Tenemos la universalidad, hace referencia a que todo individuo en esa población debe registrar los hechos vitales. Está el auspicio oficial,
donde el Estado debe velar por crear las condiciones necesarias para que los individuos pues, puedan registrar estos eventos de forma simple. La continuidad hace referencia a las que son el registro de eventos vitales que deben realizarse de forma continua y permanente. También se dice que es instantáneo, ya que el registro de los eventos debe efectuarse de forma inmediatamente después de ocurridos los hechos. Entonces, ¿qué información debe registrarse? En los nacimientos está la fecha de ocurrencia, fecha de registro, lugar de registro, características de nacimiento, sexo del niño, edad de la madre, fecha del matrimonio, lugar de residencia habitual, entre otros. En defunciones tenemos la fecha de ocurrencia, fecha de registro, lugar de ocurrencia, el estado civil y la causa de la muerte. Y en cuanto a matrimonios y divorcios está la fecha de ocurrencia, la fecha de registro, lugar de ocurrencia, tipo de matrimonio, civil, religioso, etc. ¿Para qué sirven las estadísticas vitales? El uso de la información proveniente de las estadísticas vitales es muy variado. En el campo demográfico se puede asociar a que posibilitan el cálculo de tasas que informan niveles, tendencias y patrones de comportamientos de variables demográficas que afectan tanto el volumen como la composición de la población. Respecto al sector de salud, la información es de utilidad para planeación, seguimiento, evaluación de los programas y proyectos que buscan mejorar las condiciones de salud de una población. Por ejemplo, la reducción de la tasa de mortalidad, análisis de tasas de natalidad y de desnutrición infantil. Bueno, anteriormente vimos como el panorama general de los usos, pero sus principales usos son proporcionar información básica para el estudio de la mortalidad y la fecundidad, tanto a nivel nacional como a nivel más desagregado del país. También está la de posibilitar el análisis de factores asociados a la mortalidad y a la fecundidad, factores tales como el nivel de educación, la edad, la zona de residencia, el nivel socioeconómico. Y pues para esto lo que se busca es que la boleta de registro pues solicite la información que permita profundizar en estos temas. Otro uso muy importante es el empleo de estos datos junto a la información sobre migración proporcionan una estrategia simple para evaluar la calidad de un censo. Bueno, para conocer un poco más de la aplicabilidad de las estadísticas vitales, se extrajo del DANE de forma muy general las estadísticas vitales del número de nacimientos y defunciones en Colombia durante el primer trimestre del 2016-2021. Cuanto a la información técnica, se menciona que en el país se reportaron 140.090 nacimientos y 84.643 defunciones en el primer trimestre del 2021, lo que representa variaciones de menos de 3,8% y de 48,6% respectivamente frente al mismo periodo del 2020. Entonces, la gráfica nos muestra las cifras de nacimiento, las barras moradas o rosadas, y de defunciones, las barras grises. Al analizar las cifras del 2016, se encuentra que hay 151.973 nacimientos para la fecha del 2021. Del 2016. Y para la fecha del 2021 fue de 140.090. Es decir, que hubo un descenso de 11.883. Y al ver las cifras del 2016 en defunciones, se encuentra que fueron 44.201
y para el año 2016, 84.643. Es decir, que hubo un aumento de 40.442 defunciones. Bueno, entonces el número de nacimientos según los grupos de edad de la madre. Se puede ver que durante el primer trimestre del 2021 se registraron 140.090 nacimientos, lo que refleja una reducción del 3,8% frente al mismo periodo del 2020. Desde la perspectiva de la madre, el 29,1% de los nacimientos reportados en el primer trimestre del 2021 se presentó en el grupo de madres entre los 20 y 24 años. Y el 25% se concentró en madres de 25 a 29 años. El número de nacimientos en el grupo de madres entre los 15 y 19 años pasó de 25.801 en el primer trimestre del 2020 a 24.417 en el mismo periodo del 2021, reflejando pues así ya la reducción. Número de defunciones no fetales según los grupos de edad. En total se notificaron 84.643 defunciones no fetales en el primer trimestre del 2021. La mayor proporción de los fallecimientos se concentró en la población de 80 a 84 años, con el 12,7%, seguidas entre las personas de 75 y 79 años, con un 11,4%. Y en general la población mayor de 60 años se focalizó, tomó el 73,8% de las muertes ocurridas entre enero y marzo del 2021. Entonces, según el DANE, se puede mencionar que en algunas de las causas de estas defunciones estaban asociadas a muertes por causas naturales, o también se mencionaban ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias, y en este grupo pues estaban incluidos donde se clasifican las defunciones por el COVID. Pirámide poblacional. Bueno, ya sabemos que la pirámide poblacional es una gráfica donde se distribuye a la población por edad y sexo, en este caso del departamento del Caquetá, en un determinado tiempo. Entonces, sobre el eje horizontal tenemos el porcentaje que representa hombres y mujeres, y en el eje vertical el grupo de edades. En nuestra pirámide se observa que hay una mayor proporción de individuos en la edad infantil, y cuando se presenta este tipo de pirámides que tienen una base muy ancha y una cima como angosta, la población se puede decir que es una pirámide poblacional progresiva, pues la cual suele indicar que presenta tasas de natalidad y mortalidad altas, y además tiene un ritmo de crecimiento rápido. Bueno, con el índice de masculinidad podemos conocer la composición de una población mediante el sexo de esta. En este caso, en la tabla del departamento de Caquetá, podemos ver como ejemplo que en el rango de 0 a 4 años se tiene un índice de masculinidad de 106,34, lo que pues que quiere decir que por cada 100 mujeres va a haber 106,34 hombres. Otro ejemplo sería que en el rango de 35 a 39 años, el índice de masculinidad disminuye a 94,67, señalando que por 100 mujeres hay 94,67 hombres. Así que en comparación con el ejemplo anterior, este rango, el índice de masculinidad disminuye. Y en cuanto al índice de masculinidad del total de la población del departamento de Caquetá, se obtuvo que por cada 100 mujeres hay 102,86 hombres. Nuestra bibliografía. Muchas Bueno, gracias. ok, muchas gracias. ¿Llevamos cuántos grupos? 3, ¿cierto? Pues vamos a hacer 5. A ver, ¿para cuándo vamos a hacer? ¿A cuándo quieren hacer final para saber hasta dónde nos vamos hoy?
Uy, la semana de arriba, doctor. Porque, pues lo que pasa es que a mí me están pidiendo también acelerar porque hay unos compañeros, no sé de ustedes o de los que cancelaron, que desean hacer curso de intersemestral. Y entonces la universidad para poder aceptar el curso intersemestral necesita un número determinado de semanas. No sé si es después de la 1 de agosto, creo que ya, o sea, en la 1 de agosto ya tienen que haber terminado según ellos. Entonces continuamos con el siguiente grupo, vamos para el grupo 4, ¿cierto? Sí, doctor. ¿Quién Sí, señor. sigue? ¿No existe el grupo 4? Sí, doctor, ya vamos a presentar. Permítame un momento. Listo, doctor. A ver, que se luzca el representante del grupo, Esteban. Ok, doctor. Bueno, muy buenas tardes para todos, espero que estén muy bien. Nosotros vamos ahorita sí a hablar acerca de las pirámides poblacionales. Esto no me pasa. Ok, primero vamos a arrancar dando una definición corta. Las pirámides poblacionales, ¿ahí están viendo completa la pantalla? ¿O es algo que les...? Sí, no, ahí está bien. Ok. No es más que una representación gráfica de la distribución de una población dada por el sexo y la edad. Ya sea una población de un país, de una ciudad, de una comunidad, pues en específica. Y lo más importante es que tiene que ser en un tiempo determinado. La pirámide poblacional tiene algunas características, vamos a mencionar como las más importantes. Vamos a arrancar hablando acerca de que tiene dos histogramas, uno para cada género, ubicados pues como en posiciones contrarias, y se usan como referencia, bueno, se usa como referencia el eje de las ordenadas, o sea, el eje Y. Bueno, hablando de ejes precisamente, vamos a utilizar dos ejes. En el eje Y vamos a ubicar los grupos por edades y vamos a ubicar pues el género como ya lo mencioné. Y en el eje Y, en el eje de las abscisas, vamos a ubicar la cantidad de la población total o la vamos a ubicar en porcentaje. Aquí tenemos un ejemplo y vamos pues como a seguir dando características de lo que es una pirámide poblacional. Normalmente al lado izquierdo vamos a ubicar a la población masculina y al lado derecho vamos a ubicar a las mujeres. Se tiene que los grupos de edades van en forma ascendente, pues de abajo hacia arriba, obviamente poniendo pues los de menos edades abajo y vamos creciendo a medida que vamos subiendo. Normalmente se ubican estos grupos de edades en rangos de 5 años, aunque se podría hacer pues año a año, pero pues se ubican en grupos de edades de 5 años. Los usos y las aplicaciones, ¿para qué nos sirve la pirámide poblacional? Pues para qué nos sirve esta herramienta. Esta herramienta nos permite hacer un análisis de los fenómenos dinámicos de la demografía, como por ejemplo algunos hechos que pudieron haber afectado la población, ya sean guerras, sean algunos eventos migratorios, ya sea un aumento de la fecundidad, ya sea una epidemia, bueno, muchos de estos ejemplos. Y también nos permite ver esos fenómenos básicos, pues que son de la dinámica de la demografía, que son como la natalidad, la mortalidad y las migraciones. Ahorita vamos a ver la importancia de las pirámides poblacionales cuando hablamos de natalidad y mortalidad. Son una herramienta súper clave para poder determinar este tipo de componentes en una población. Y como segunda objetivo o como segundo aplicación, tenemos que nos ayuda a comparar una misma población en diferentes momentos, en diferentes años, podríamos decir, o diferentes poblaciones en un mismo momento, en un mismo tiempo determinado. Vamos a hablar acerca de los tipos de las pirámides.
Básicamente tenemos tres tipos de pirámide, la progresiva, la de transición y al final tenemos la regresiva. Vamos a empezar hablando acerca de la progresiva, que tiene una forma de pagoda. No sé si sepan qué es una pagoda. La pagoda son esos templos de oración orientales. Yo creo que ahí sí vemos la gráfica como que hacemos la relación un poco. Este tipo de población, la que ubicamos en esta pirámide, es una población joven, pues como lo podemos ver en la gráfica, vemos como que la pirámide está ensanchada en la parte de abajo, precisamente en los grupos de menores edades. Este tipo de pirámides son muy relacionadas con los países subdesarrollados, pues sabemos que en estos países, bueno, hay muchas condiciones sociales que nos pueden llevar a que tengamos a que tengan altos índices de natalidad y altos índices de mortalidad. Bueno, esos índices ya serán determinados pues por muchas situaciones, ya sea violencia, difícil acceso a la salud, difícil acceso a la educación, etcétera. Entonces vemos como que vayamos viendo como el uso y la importancia que nos puede dar una pirámide poblacional. Aquí tenemos unos porcentajes, estos porcentajes no son estrictos, pueden variar un poco, dependiendo pues de la población que estemos estudiando, pero normalmente en una pirámide progresiva, más del 40% son menores de 15 años y menos del 4% son mayores de 65 años. El segundo tipo de pirámide que tenemos es una pirámide estancada, normalmente tiene como forma de campana y la llamamos pirámide de transición. ¿Por qué? Porque es como esa pirámide que está entre la progresiva y la regresiva. Y vamos a ver por qué está entre esas dos. Resulta que vimos en la anterior que la población joven aquí, la de los niños y de los jóvenes, es muy notoria, es muy grande, pero aquí podemos ver que hay una disminución en esa población y vemos que, bueno, tenemos en la parte de abajo la base de la pirámide, en la del medio el cuerpo y arriba tenemos la cúspide. Vemos que en la parte de la base y el cuerpo, o sea, en la parte como media, como que se relacionan un poco. Entonces, ¿qué nos quiere decir esto? Que en este tipo de poblaciones se está controlando la natalidad y la mortalidad. Normalmente vemos este tipo de gráficas en los países en vías de desarrollo. También tenemos algunos porcentajes, como ya lo dije, son aproximados. Tenemos que que más del 30% son menores de 15 años, o sea, lo ubicamos por aquí abajito, y menos del 6% son mayores de 65 años. Finalmente tenemos la pirámide regresiva. Esta pirámide hace relación a la población vieja, digámoslo así. Tiene una forma de bulbo. Vemos que la parte de la población joven es muy pequeña a comparación de la parte del cuerpo, que es donde está la gente adulta. Vemos que es más robusta esa parte. Normalmente este tipo de poblaciones la encontramos en países desarrollados. Tienen tasas de mortalidad muy controladas. Vemos que la esperanza de vida es mucho mayor. Y también pues tenemos estos dos porcentajes que nos dicen que menos del 25% son inferiores de 15 años. Como ya lo dije, vemos que en este tipo de población en los grupos de edades jóvenes son pues mucho menores y el 15% son mayores de 65 años. ¿Cómo se construye? Bueno, pues para construir una pirámide poblacional tenemos primero que hacer una recolección de datos, ya sea por un censo, encuesta. Recolectamos datos, pues básicamente edad y sexo. Vamos a trabajar sobre dos ejes, como ya lo mencioné anteriormente. Eje Y, donde vamos a ubicar... ay, madre, ¿qué me le pasó a esto? Ok, eje Y, donde se colocan pues los grupos de edades, en general se establecen grupos en intervalos de 5 años, como ya lo mencioné, se pone de forma ascendente, y en el eje X se coloca pues la cantidad de la población o el porcentaje. Normalmente pues es mejor trabajar con el valor relativo porque nos da la ventaja de poder comparar, hacer comparaciones entre pirámides. Y finalmente, pues vamos a tener lo que nos va a dar como pues la lectura de la población, que son las barras, y esta nos va a dar pues la forma de la pirámide. Esas barras van a representar la cantidad o el porcentaje y van desde el eje vertical hacia afuera. Pues eso ya como que lo vimos. Vamos a hablar acerca de cómo se interpreta una pirámide poblacional. Primero, básicamente tenemos que saber qué tipo de pirámide es. De ahí para allá, pues ya vimos que identificando como la forma de la pirámide, qué tipo de pirámide es, vamos a tener que nos arroja mucha información, ¿sí? Como por ejemplo, de qué tipo de población estamos hablando o de país, por ejemplo, en vía de desarrollo o subdesarrollado, etcétera.
Lo segundo es tener en cuenta pues que los grupos de edades nos indicarían pues como el grado de desarrollo de la población de la que estaríamos representando. Tenemos que los niños y jóvenes van de los 14, bueno, van de 0 a 14, los adultos van entre los 15 y los 64 y los ancianos van pues son mayores de 65 años. Normalmente la distribución por los sexos es desigual en la base, porque pues está comprobado científicamente, bueno, en realidad, bueno, científicamente no, estadísticamente, o sí, científicamente, que nacen 105 hombres por cada 100 mujeres. Entonces vemos que en la parte de abajo el grupo poblacional normalmente va a tener esa desigualdad hacia los hombres, siempre va a ser un poco mayor. Pero en el cuerpo de la pirámide podríamos observar que se igualan estas dos poblaciones. Sin embargo, la esperanza de vida de la mujer es mayor, entonces, por ende, después del centro de la pirámide podría haber una pequeña desviación pues con aumento para el grupo de las mujeres. En el perfil de la pirámide, pues vamos a reflejar la historia demográfica, básicamente, pues reciente de la población que estamos estudiando. Es importante que aquí tengamos en cuenta algunas irregularidades que puedan presentar la pirámide. Sí, de pronto a veces puede que una barra esté como más metidita que otra u otra más salida que otra. Y pues es importante tener esto en cuenta porque esto nos va a hablar acerca de algunos momentos que haya habido la población en ese tiempo en específico. Es importante también que hagamos cálculos cuando estamos construyendo la pirámide de los grupos poblacionales. ¿En qué años nació cada grupo poblacional? Sí, por ejemplo, de 0 a 4 años, ¿entre qué años nacieron? Así, si encontramos alguno de estos como incisos o estas muesquitas o estas variaciones en alguna barra en específica, podemos irnos a relacionarlo con algún suceso histórico que haya pasado y podemos dar alguna explicación. Vamos a ver que esto es importante porque aquí hacemos como un resumen del análisis. ¿Por qué? Bueno, vamos a tener primero el tipo, como ya le mencioné, los 3 tipos que tenemos. Vamos a tener que dar una lectura desde la base hacia la cúspide, tratando pues de interpretar la forma, tratando de ubicarnos pues en qué tipo de población estamos estudiando. Claramente tenemos que ir a dar una explicación de lo que hemos leído y pues esas irregularidades que nos van a presentar, lo que les hablaba ahorita de los cálculos de los años pues de nacimiento de cada grupo hectáreo, es importante para ubicarnos en tiempo y espacio, ¿sí? ¿Qué pasó en ese momento y por qué se está dando esta variación en mi pirámide poblacional? Nuestro ejercicio era acerca de la población en el departamento de Caldas en el 2005. Aquí vemos pues los datos que nos arrojaron. Nosotros lo que hicimos fue sacar los porcentajes. Vemos que de 0 a 4 años pues tenemos un porcentaje de ahí para abajo y al frente tenemos el otro porcentaje. La totalidad de los grupos de edades o sí, de los estratos nos tiene que dar pues el 100%. Aquí lo vemos pues claramente. Hicimos muy juiciosos pues el cálculo de cada estrato con los años de nacimiento, pues para cada uno, para podernos ubicar un poco como si había algún suceso extraño pues ahí. Y nos fuimos directamente a la construcción de la pirámide poblacional. Podemos ver que es una pirámide de transición, es una pirámide donde se puede evidenciar que se está dando un control de la natalidad. Vemos que las edades de niños de 0 a 4 años está un poco más controlada. Si nos ubicamos, aquí hay algo bien interesante, si nos ubicamos, por ejemplo, en la edad de los 20 a 24, de los 10 a los 14, podemos observar que esa barra es mucho más grande, o sea que podríamos estar hablando que unos 14 años o unos 10 años atrás, pues la pirámide no era una pirámide de transición, podríamos estarlo ubicando que era una pirámide, por ejemplo, de una pirámide progresiva. Entonces vieron lo importante de podernos ubicar como en el tiempo preciso y poder entender como a los años de nacimiento de cada grupo hectáreo. Bueno, aquí nosotros hicimos como unos análisis, tenemos que más del 28% de la población es menor de 15 años, menos del 10% de la población es mayor de 65 años. En nuestra pirámide predomina la población masculina en jóvenes. Como lo vimos, pues esta es una de las características de las pirámides poblacionales. Y predomina levemente la población femenina en adultos y ancianos. Eso también ya lo expliqué, vimos que esa es como una de las características fundamentales de este tipo de herramientas.
Ya expliqué pues que la natalidad está recientemente controlada y la mortalidad claramente también. Y más del 80% de la población es menor de 50 años. Nuestro índice de masculinidad, tenemos que por 96, bueno, hicimos el índice de masculinidad total para la población del departamento de Caldas en el 2005 y tenemos que por cada 100 hombres, por cada 100 mujeres tenemos 96 hombres. Aquí tenemos la bibliografía. Muchísimas gracias. Muchas gracias, excelente presentación. Gracias. Ha sido como el grupo que más profundizó en su tema. Los demás, o sea, yo he visto las presentaciones más como por cumplir que por profundizar. En esta se notó la diferencia. Gracias, doctor. El grupo 5. No sé cómo dejar de compartir si alguien me dice. Compartir Va al contenido. mismo sitio de compartir y Ah, quitar. de tener, ya, ok, ya, doctor, gracias. Ya va a compartir, doctor. ¿Sí se ve bien? Sí, bro. Sí. Expone Paula Valentina. Sí, señor. Bueno, primero, buenas tardes para todos. Entonces, nosotros le vamos a exponer acerca del crecimiento poblacional e interpolación. Bueno, aquí tenemos nuestra tabla de contenidos. Primero les vamos a hablar acerca de qué son los determinantes del tamaño de una población. Hay algunos tipos de crecimiento de la población, hay unas tasas de porcentaje y tasas de crecimiento, hay algunos modelos matemáticos para explicar estos y vamos a responder una serie de preguntas que son: ¿cuánto tiempo requiere una población para duplicarse? ¿Cómo se determina el tamaño de una población? ¿Por qué no se debe utilizar un indicador general para comparar el estado de un componente demográfico entre dos poblaciones? Y por último, la pirámide poblacional y el índice de masculinidad para el departamento de Bolívar. Bueno, aquí están nuestros objetivos, que principalmente son identificar el efecto de los procesos de entrada y salida de una población, conocer los tipos de crecimiento y cómo los tipos de crecimiento, determinar cómo se realizan las tasas de crecimiento y porcentaje de una población, identificar los modelos matemáticos, determinar el tiempo aproximado de duplicación de una población y conocer qué es la interpolación y extrapolación en la demografía. Entonces, primero tenemos unos elementos que intervienen en el tamaño de una población. Estos elementos se pueden dividir principalmente en dos grupos. Tenemos unos procesos de entrada y unos procesos de salida. Los procesos de entrada, que son la natalidad, la fecundidad y la inmigración, van a hacer que mi tamaño, que mi población aumente, mientras que los procesos de salida, que son la mortalidad y la emigración, van a hacer que mi población disminuya. Referente a esto, también tenemos unos tipos de crecimiento de la población. Son principalmente tres. Primero tenemos el crecimiento natural, que este está constituido por los nacimientos y las muertes. Entonces, su fórmula es los nacimientos menos las muertes en un tiempo determinado. También tenemos el crecimiento social, que este se conoce como el saldo migratorio, es decir, el total de inmigraciones y el total de emigraciones en un tiempo determinado, y de esto se hace una diferencia. También tenemos el crecimiento total, pues que es el crecimiento total de una población,
Y este, pues, sería como la suma del crecimiento natural y del saldo migratorio. Entonces, así tenemos que sería la totalidad de nacimientos menos las muertes, más las inmigraciones, menos las emigraciones y todo relacionado en un tiempo determinado. También tenemos otra ecuación que se llama la ecuación compensadora del cambio, que es como pues es muy parecida a esta, nos describe también el crecimiento y la población final. Entonces, esta ecuación es así. Donde está subrayado en morado al final, tenemos que la población final en un tiempo determinado es igual a la población inicial más los nacimientos, menos las muertes, más la totalidad de inmigraciones, menos la totalidad de inmigraciones. Entonces, seguimos con el porcentaje de crecimiento poblacional. Este pues nos permite medir el ritmo de crecimiento de una población y este está dado por la población final sobre la población inicial por un 100% y la interpretación de este es la siguiente. Si tenemos que el porcentaje de crecimiento nos da mayor a 100, quiere decir que la población tuvo un crecimiento y el porcentaje será entonces... Perdón, una pregunta. Sí, señor. Es que yo creo que ustedes son el grupo 5 o el 6. Pues en nuestro documento decía sesión 5. Sesión 5. ¿Y qué dice la sesión 5? ¿Qué les pide la sesión 5? Nos hablaba un documento acerca de los tipos de crecimiento poblacional, también de No, había interpoblación. documentos, los documentos los tienen todos tienen los documentos. Yo no hablaba de sesión, sino de pregunta. ¿Cuál era su pregunta? Ok, doctor. Entonces, pues es que nosotros habíamos hecho como un resumen de lo que hablaba el documento y al final las preguntas. No, por eso, ¿Qué? porque es que Sí. ustedes están como metidos como en el tema de otro, me da la impresión, pues o sea, los documentos no significaban exactamente que ese fuera la única fuente de información, pero pues la pregunta sí era por qué no se puede comparar dos poblaciones, si mal no recuerdo, ¿cierto? Con un indicador general, me parece. Sí, señor. Entonces, pues Eso es lo que, eso es lo que quiero que expliquemos, porque esta parte, pues creo, pues es que no, a ver si yo puedo mirar acá, es que no sé cómo mirar. Si yo Doctor, miro. sí, tiene razón, es que creo que nosotros pues nos confundimos, pero Sí, ya porque es que vamos a la pasar a la pregunta. exposición 5 dice, ya abrí acá. Sí, señor. ¿Por qué no se debe utilizar un indicador general para comparar el estado de un componente demográfico entre dos poblaciones? ¿Cierto? Sí, señor. Mientras que el grupo 6 dice, explique los 3 procesos de crecimiento que puede tener una población, ¿cierto? Que es más hacia lo que están tratando de explicar ustedes en estos momentos, ¿cierto? Creo yo. Sí, No sé si los doctor, compañeros, creo que... no sé si los compañeros del grupo 6 sientan que se les están metiendo Sí, allá en el rancho. señor. Pues ya acaban de explicar prácticamente todo lo que vamos a decir. No, profe, le pedimos disculpas. Pues sinceramente creo que nos confundimos de acuerdo al número del documento, pero ya vamos a pasar a la pregunta. Las disculpas no se piden, las disculpas se ofrecen y se les ofrecen a los compañeros que Sí, le están quitando igual el tema. le pido disculpas a los compañeros. Se ofrecen Le ofrezco las disculpas. disculpas. Gracias. Bueno. Entonces, para continuar con nuestra primera pregunta, teníamos como una pequeña introducción acerca de lo que es un indicador demográfico. Entonces, un indicador demográfico muestra la dinámica de una población y sirve para conocer el panorama y distinguir diferencias entre cada población. Entonces, nos ofrecen una visión general que puede ayudar a identificar algunos aspectos que requieren la intervención. Entonces, estos son muy específicos, es decir, pues se hacen por ciudad, por países o por localidades determinadas. Entonces, la pregunta era,
¿Por qué no es conveniente utilizar el indicador general para comparar el estado de un componente demográfico entre dos o más poblaciones? Entonces, primero, una de las primeras razones tenemos es que el indicador no evalúa solamente una variable, él está sujeto a muchos otros más cambios que lo pueden afectar directa o indirectamente. Segundo, es que limita su uso en los análisis comparativos entre dos o más poblaciones en momentos diferentes. Entonces, para explicar esto de que está sujeto a otras variables, traíamos un ejemplo que se había hecho sobre las tasas de mortalidad en el año 2001 para Suecia y Honduras. Entonces, teníamos que se hablaba que la tasa de mortalidad de Suecia era de 11 y la tasa de mortalidad de Honduras era de 6, lo que quiere decir que por cada 1000 habitantes se morían 11 personas y que por cada 1000 habitantes se morían 6 personas en Honduras. Pero pues esto estaba como errado comparar estas dos poblaciones de ese modo, porque estas dos poblaciones no tienen las mismas cosas en común. Ellos tienen, por ejemplo, aspectos sociales que los difieren. En este caso, las edades, lo que más resaltábamos era que Suecia se caracteriza por ser una población mayoritariamente anciana. Esto como que predispone a que su tasa de mortalidad sea mayor, obviamente porque pues la esperanza de vida va disminuyendo o pues a una edad mayor hay muchísimas otras enfermedades y bueno, y demás. Y pues que la población de Honduras se caracterizaba por ser más joven, entonces era como algo ilógico utilizar un indicador general para comparar dos poblaciones, porque no se debe comparar un solo indicador, sino que se deben tener en cuenta pues muchísimos otros más aspectos. Y la siguiente era pues presentar nuestra pirámide poblacional para el departamento de Bolívar según el censo del DANE en el 2005. Esta pirámide es de tipo progresivo, pues quiere decir que era una población mayoritariamente joven. Vemos que hay un poco más de hombres que de mujeres y pues que tiene una base ancha, lo que quiere decir que los nacimientos son en gran cantidad y la cúspide es pequeña porque pues entonces la esperanza de vida no es tan alta. Bueno, aquí tenemos una comparación de esa pirámide poblacional en el año 2005 y cómo ha cambiado en el año 2018. En el año 2018, pues vimos también que la base se volvió un poco más estrecha, los grupos jóvenes disminuyeron y aumentaron más los grupos de los adultos. Y respecto a la cúspide, también aumentó un poco. Y la otra pregunta era el índice de masculinidad para el departamento de Bolívar. Entonces, tenemos aquí también en esta tabla una comparación también entre el censo del 2005 y el censo del 2018. Entonces, tenemos que primero el porcentaje de hombres, perdón, en el censo del 2018 corresponde al 49.6% de la totalidad de la población y la razón de masculinidad para ese año era de 98.5, es decir que por cada 100 mujeres residen 98.5 hombres. Y para el año 2005, la población de sexo masculino era del 50% y la razón de masculinidad era de 99,9%. Es decir, que por cada 100 mujeres residían 99.9 hombres. Entonces, ahora tenemos cómo se halla el índice de masculinidad. Entonces, el índice de masculinidad se halla de la población de mujeres sobre la población la población de hombres sobre la población femenina por 100%. Pues aquí lo hallamos para el año 2018 y para el año 2005. Entonces, la primera es del año 2018, que es la población de hombres sería de 947.598
sobre la población de mujeres, que sería de 961.862, y eso nos dio un total de 98.51%. Y para el año 2005 teníamos 918.074 hombres sobre 918.566 mujeres, que al final nos dio un porcentaje de 99.95%. Y esta es nuestra bibliografía. Bueno, muchas gracias. ¿El grupo 6 desea presentar de una vez o lo hacemos el próximo martes? Como usted diga, doctor. No, para mí me es indiferente porque pues yo lo parto en 2 sesiones, la de hoy y pues quedarían 5 grupos y 5 grupos, sino que yo hablo de grupo 6 porque como ya se les metieron al rancho, pues para que hagan de una vez lo que otros ya les tocaron. Podría ser, o si quieren, pues lo hacemos el martes para que le den un toque de diferencia a su presentación. Como quieran. Yo considero que de pronto sí podríamos cambiar como en una próxima ocasión, porque con la exposición pasada sí tocaron la mayor parte de las cosas que nosotros íbamos a decir. Sí, bueno. Bueno, entonces ahí ya, entonces dejemos para el próximo martes. Bueno, entonces yo sí lo que quiero es preguntar para cuándo hacemos el final. Ustedes, pues yo no sé, para que no se les junten con los otros parciales de bloque y eso, pues si prefieren que el final sea, por ejemplo, el próximo jueves, dentro de 8 días, pues lo hacemos de una vez, ustedes verán. O si lo hacemos al martes siguiente. Pero es al gusto de ustedes, pues no es para... Doctor, obviamente entran todos los temas, ¿no? Sí, claro, Todos absolutamente. absolutamente todo, hasta demografía. Esa era mi pregunta. Por eso espero que se compartan sus apuntes. Listo, doctor. Y no, doctor, pues si quiere, entonces ahorita yo hago como la votación y le envío un correo. Me informa, sí. Listo. Y entonces dejemos entonces las otras presentaciones para el próximo martes. Listo, ¿Listo? doctor, de una. Bueno, no sé, alguien me escribió que tuvo dificultades para subir el taller. La plataforma estuvo abierta hasta la hora que se dijo, incluso algunos después de la hora subieron los talleres. No sé qué fue lo que le pasó al compañero. Seguramente ya había cerrado, ya había mandado el informe y después... ¿Luego la subió? Ah, bueno, listo, sí, porque pues se me hizo extraño porque yo la hora la respeté, o sea, además lo dejé casi abierto. Ah, bueno. Entonces, listo, nos vemos el próximo martes. Que tengan una feliz tarde y feliz fin de semana. Doctor, muchas gracias. Bueno, con mucho gusto. Gracias. Bueno, que estén muy bien. Sí, doctor.